cuando hablamos de deserción escolar, son estos estudiantes que por al menos 2 años ya no se encuentran, no han vuelto al colegio. A veces un estudiante por algún tema tiene que dejar un año de estudiar, 2 años, pero si ya está más de 2 años fuera, significa que probablemente ya abandonó los estudios. Y esos datos para el Perú han ido reduciéndose en las últimas décadas, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, con la pandemia hubo de nuevo un incremento de la deserción escolar. Había, sobre todo, este es un problema en primaria y en secundaria, pero en secundaria es mucho más grave. Ahí es donde se suele dejar de estudiar y sobre todo en las zonas rurales. La distancia que hay de cuántos terminan el colegio en ciudades versus cuántos terminan el colegio en el campo llega a ser 10% más de niños abandona el colegio en las zonas rurales. Bienvenidos a nuestro podcast Reconectando Mentes, Reconstruyendo Futuros, un espacio para analizar temas cruciales de nuestra sociedad. Hoy nos adentraremos en un problema que afecta profundamente el desarrollo de nuestro país, que es la deserción escolar en el Perú. Hablaremos sobre sus causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Hola, yo soy Gabriela y me estará acompañando mi colega Laura junto a dos invitados especiales el día de hoy. Así es, Gabriela. Junto a nosotros el día de hoy contamos con la experta en educación, la doctora Patricia Minchan, y el reconocido psicólogo doctor Hugo Flores, quienes nos brindarán su valiosa perspectiva sobre este complejo fenómeno. Muchas gracias, señoritas, por la invitación. Estoy emocionada de hablar sobre un tema tan importante, la deserción escolar. Es un factor determinante en el futuro de nuestros jóvenes. No solo afecta su educación, sino también su bienestar emocional y social. Igualmente estoy bastante agradecido y cuento con el placer de estar aquí y como de igual manera coincido plenamente con la doctora Patricia. Y más aún para hablar sobre este tema, que es bastante crítico, ya que la deserción escolar no solo es un problema académico, sino que también es un reflejo de desafíos sociales más amplios. En un contexto donde muchos jóvenes se enfrentan presiones económicas y familiares, es crucial que encontremos soluciones efectivas. Bienvenidos, doctores. Así es. Y para poner las cosas en perspectiva, hablaremos un poco sobre la deserción escolar en el Perú, ya que este hito ha alcanzado preocupantes cifras según el Ministerio de Educación en el 2022. La tasa de deserción escolar fue del 5,3% en educación inicial, 3,5% en primaria y 3,2% en secundaria. Esto se traduce en miles de jóvenes que abandonan su educación, lo que puede tener un impacto duradero en su futuro. Así es, Gabriela. Ante esto, doctora Patricia, comenzando con usted, ¿cuáles son las principales causas de esta deserción escolar en el Perú, según su experiencia y las investigaciones actuales? Muchas gracias, señorita Laura. Respondiendo a la pregunta, la tasa de deserción refleja una realidad compleja. La pobreza es un factor determinante, especialmente en las zonas rurales, donde la tasa de deserción puede llegar a 10% o más. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, muchos jóvenes abandonan la escuela debido a la falta de infraestructura adecuada y a la distancia que hay de los centros educativos hacia su casa, además de la necesidad de que los niños contribuyan al ingreso familiar, es un desafío significativo. Gracias por su comentario, doctora. Claro, esto es muy alarmante. También, desde su perspectiva, doctor Hugo, quisiera saber, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación a la salud mental y emocional de estos jóvenes? Bueno, agradezco por su pregunta y bueno, para poder responderle esto, se puede decir que esto es un tema bastante crítico, señorita Gaby. La distorsión escolar está profundamente relacionado con problemas de salud mental.
Y es que, vea, muchos jóvenes que abandonan la escuela experimentan ansiedad, depresión o una sensación de fracaso, en la mayoría de veces. Esto se agrava por el estigma social que enfrentan, lo que puede llevar a un ciclo de desesperanza a estos jóvenes. Y un estudio reciente en Lima demostró que el 40% de los jóvenes se desertan y reportan síntomas de depresión severa. Interesante lo que nos comenta, doctor Hugo. ¿Cree que hay algún estigma asociado a la deserción escolar que podría estar afectando a los jóvenes en su entorno social? Bueno, respecto a su pregunta, es absolutamente estoy de acuerdo con esa opinión, porque mire, señorita Laura, el estigma es un factor que a menudo se pasa por alto. Los jóvenes que desertan pueden ser vistos como fracasados por sus pares y por la sociedad en general. Esto no solo afecta su autoestima, sino que también limita sus oportunidades de reintegrarse dentro del sistema educativo o laboral. Por otro lado, esto plantea una pregunta importante. ¿Deberíamos cambiar la narrativa sobre la deserción escolar para poder reducir este estigma? Por eso quería hacer esta pregunta principalmente a mi colega, la doctora Patricia. Claro, es un punto válido, doctor Hugo. Quizás deberíamos enfocarnos esto más en las circunstancias que llevan a los jóvenes a abandonar la escuela en lugar de juzgar sus decisiones. La educación debe ser accesible y comprensiva para todos, y la sociedad necesita entender que la deserción escolar no es un fallo personal, sino un síntoma de problemas sistemáticos. Así es, doctora Patricia. Y en base a lo que dijo, también quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué papel juegan las políticas educativas en esta problemática y qué cree que se están implementando y cree que se están implementando suficientes medidas para poder abordar las causas de la deserción escolar? Muchas gracias por la pregunta, señorita Gabriela. Respondiendo a su pregunta, es crucial que las políticas educativas en el Perú estén avanzando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Como por ejemplo, los programas Beca 18 han demostrado ser efectivos al reducir la deserción en ciertas regiones, ¿no? Pero debemos mencionar que necesitamos una implementación más amplia y un enfoque de calidad de la educación. Esto incluye mejor la formación de docentes, proporcionar recursos adecuados y asegurar que las escuelas sean un entorno acogedor para todos los estudiantes. Muy importante lo que nos comenta doctora Patricia. Doctor Hugo, no sé si nos podría mencionar qué hay de las comunidades, o sea, cuál es el papel en la lucha contra la deserción escolar dentro de estas pequeñas zonas rurales. Bueno, señorita Laura, como dice mi colega, y bueno, para poder seguir argumentando, la participación comunitaria es fundamental, ya que las comunidades deben involucrarse en la educación de sus jóvenes. Puede lograr a través de talleres, también de reuniones y también de programas que fomenten la comunicación entre los padres, los docentes y los estudiantes, que es algo bastante importante y crucial en estos momentos. También que las comunidades deben ser vistas como aliados en la educación, no solo como espectadores. Además, las comunidades pueden ofrecer apoyo emocional y recursos adicionales para poder así brindar un mejor apoyo a los jóvenes hoy en día. Eso es muy cierto, doctor Hugo. Pero me gustaría saber qué estrategias específicas recomendarían para involucrar a las familias y a la comunidad en general en este proceso educativo. Bueno, respondiendo a su pregunta, señorita Gabriela, es una estrategia efectiva, es crear los espacios para que las familias se reúnan y discutan sobre la educación de sus hijos. Esto puede incluir, como ya lo dijo mi colega, talleres sobre la importancia de lo que es la educación, así como sesiones, que van orientadas hacia los padres sobre cómo apoyar a sus hijos en su aprendizaje. También es importante que las escuelas organicen eventos comunitarios que fomenten la participación.
Y bueno, respondiendo a su pregunta, señorita Gabriela, y argumentando más y dando mi opinión acerca de lo que dice mi colega Patricia, que creo que debemos implementar programas de mentoría donde los jóvenes puedan recibir orientación de los adultos que hayan superado situaciones similares, no solo de adultos, también otros jóvenes mayores que hayan pasado por lo mismo y que puedan servir de orientación para esto. Ya que, por ejemplo, esto no solo les va a proporcionar apoyo, sino que también les ayuda a ver que es posible tener éxito a pesar de los obstáculos. Es decir, que esto será como un ejemplo para ellos. Qué importante lo que nos comentan los especialistas. Y hablando de obstáculos, en muchas comunidades la violencia y el crimen son realidades que afectan a los jóvenes. Doctora Patricia, ¿cómo cree que esto influye en la deserción escolar? Gracias por la pregunta, señorita Laura. La violencia es un factor desestabilizador muy serio, ya que los jóvenes viven en entornos violentos y a menudo enfrentan situaciones que les impiden asistir regularmente a sus escuelas o que los desmotivan a continuar su educación. Esto se suma a la percepción de que la educación no es una prioridad cuando la supervivencia diaria es un desafío. Necesitamos programas que no solo aborden la educación, sino que también ofrezcan recursos de seguridad y apoyo emocional. Gracias, doctora. Este es un panorama completo y desafiante. Pero bueno, hay otra pregunta, ¿no? Y es para el doctor. ¿Hay alguna evidencia que sugiera que la educación emocional en las escuelas podría ayudar a reducir la deserción escolar? Bueno, señorita Gabriela, referente a su pregunta, sí. Hay estudios que indican que la educación emocional puede tener un impacto positivo en la retención escolar, ya sea programas que enseñan habilidades socioemocionales, ayudan a los estudiantes a manejar su estrés, también desarrollar la resiliencia y mejorar su autoeficacia. Esto también a su vez puede disminuir las tasas de deserción. Pero sin embargo, estos programas deben ser implementados de manera efectiva y además ser parte integral del currículo escolar. Gracias por su respuesta, doctor Hugo. Asimismo, quisiera que nos comenten cuáles son algunos ejemplos de estos programas que han tenido éxito en otras partes del mundo. Claro, respondiendo a su pregunta, señorita Laura, existen varios ejemplos. Por ejemplo, el programa Second Step de Estados Unidos ha demostrado reducir este comportamiento problemático y aumentar el compromiso escolar. Además, iniciativas en países como Finlandia, donde se prioriza el bienestar emocional de los estudiantes, han reportado tasas de deserción significativamente bajas. Con toda esta información que nos están brindando, ¿qué acciones concretas creen que deben tomarse a nivel gubernamental para poder abordar esta problemática? Muy buena pregunta. Y bueno, respecto a eso, a nivel gubernamental, se necesita un enfoque integral que abarque no solo la educación, sino que también la salud y el bienestar escolar. Esto podría incluir intervenciones en la infraestructura escolar. Otro podría ser también los programas de salud mental que sean accesibles. Y otro también que es bastante importante es el apoyo financiero para las familias en riesgo. Y por último también debe haber compromiso para evaluar y ajustar las políticas según sea lo necesario. Claro, agregando lo que comentó mi colega, esto también es crucial, fomentar la colaboración entre diferentes sectores, como es la educación, la salud y el bienestar social, ya que estos deben trabajar juntos para abordar las causas de deserción escolar de manera holística, lo cual implica crear un sistema que no solo se centre en la educación, sino también considere el contexto social y económico de los estudiantes. Muchas gracias, doctores. Y en base a lo analizado, hemos visto, pues, ¿no? La complejidad
que es este tema con respecto a la deserción escolar, sobre todo en nuestro país, en el Perú. Un problema que requiere una solución multifacética y urgente. Esto es respaldada por datos concretos y evidencia empírica. La colaboración entre el gobierno y las escuelas y además las familias vemos que es muy crucial para poder abordar y mejorar esta problemática en sí. Es muy cierto, Gabriela. Asimismo, agradecemos a la doctora Patricia y al doctor Hugo por esta valiosa contribución. Esperamos que este podcast haya generado conciencia sobre la importancia de abordar este desafío con datos precisos y soluciones efectivas y que tengan bastante rebote positivo dentro de nuestro público. Bueno, señorita Laura y señorita Gabriela, igualmente estamos agradecidos por habernos invitado el día de hoy a este podcast para poder conversar acerca del desempeño y especialmente acerca de la distorsión escolar en los jóvenes. Ya pudimos hablar acerca de la importancia de todo tratar esta problemática en sí, poder ver maneras de soluciones y todo lo demás. Y bueno, espero que esta información sea difundida de manera correcta para que los jóvenes que nos puedan escuchar y puedan estar pendientes tengan la información suficiente para buscar soluciones y que todo se pueda tratar de mejor manera. Igualmente agradecer a la señorita Laura y a la señorita Gabriela por la invitación y también por supuesto a mi colega el doctor Hugo, ¿no es cierto?, a este podcast denominado Reconectando Mentes, Reconstruyendo Futuros. Muchas gracias, doctores. Ha sido un placer tenerlos aquí en nuestro podcast. Y para nuestra audiencia, recuerden que la educación es un derecho fundamental y su acceso universal es crucial para el desarrollo de nuestro país. Todos tenemos un papel que desempeñar en la educación de las futuras generaciones. Gracias por escuchar Reconectando Mentes y Construyendo Futuros. Nos veremos en un próximo podcast.